Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy, locos con LXD para 64 bits. Esta distribución, pensada principalmente para PCs de bajos recursos, basada en Debian 12 y sin systemd. La instalamos paso a paso, revisamos los recursos empleados y la comparamos con otras distros ligeras como Arch con LXQT, Body Linux 7 y Legacy OS. Hablamos sobre el kernel 5.10 que trae instalado, revisamos el escritorio y las aplicaciones incluidas. Instalamos software con Synaptic, el gestor propio LPKG y agregamos Flatpak. Accedemos al sitio oficial en lock-os.com, donde más abajo nos indica que está enfocada al bajo consumo de recursos. La versión más reciente es la 23, que se trata de un fork de Debian 12 y utiliza como sistema de inicio System 5. Con 3 escritorios disponibles, LXD, tanto en 32 como 64 bits, mientras que XFC solo en 64 bits. Un tercer escritorio es con KDE Plasma, tanto para 32 como 64 bits. Buena selección de escritorios. En uno de los últimos videos, revisamos otra distro ligera en 32 bits como Sparky Linux, de modo que hoy volveremos a los 64 bits, y para la revisión, como hacemos siempre, será con hardware real en un PC Hewlett Packard DX 2300 con un CPU Intel Dual Core E2140. Este procesador fue lanzado en el año 2007, con 2 GB de memoria RAM, y como necesito capturar el video en Full HD por HDMI, emplearé una tarjeta de video AMD Radeon 6450 con 1 GB de memoria. Esta es ligeramente más moderna que el CPU. Todo el video lo capturo y grabo en otra PC, para que la lectura de los valores de recursos empleados sea totalmente real, y para también mostrar la instalación desde el boot mismo. Utilizo una capturadora Elgato Camlink. Como el viejo PC no posee Wi-Fi, utilizo este adaptador USB con el chip MT7601U, que desde el kernel 4.2 está soportado en Linux y no necesita ningún driver. La velocidad es de 150 megabits por segundo. Toda la instalación y posterior uso será por Wi-Fi. Más abajo nos encontramos con el desarrollador, Nicolás Longardi, y quienes colaboran en el proyecto. Finalmente encontramos el área de descarga con las 5 opciones antes mencionadas. Daré clic en LXD AMD 64 y nos dirige al sitio de SourceForge, donde luego de 5 segundos comienza automáticamente con la descarga de 1.4 GB, que se realizan alrededor de 1 minuto. Algo importante, y no quiero pasar por alto, es que no se disponen de los hashes criptográficos o fingerprints para verificar la descarga. Es una práctica simple y rápida que no demora nada de tiempo realizar, y hace mucho que no encuentro una distro que no entregue forma de verificar la descarga. No es algo grave, pero sí para mejorar a futuro. En estos momentos me encuentro en Linux Mint, y finalizada la descarga me dirijo al directorio Descargas, y para flashear la ISO, en mi caso utilizaré Ventoy, dado que tengo otras ISOs de videos anteriores. De modo que una vez insertada y montada la memoria USB, arrastro de un lugar a otro, y esperando que no solo se copie, sino realice el flasheo antes de expulsar la memoria. Pasemos ahora a la instalación. Iniciamos la PC asegurándonos desde el BIOS que booté en primer orden desde el USB, en mi caso Ventoy, donde selecciono Lock OS 23 LXD, Enter, y luego en Boot in Normal Mode. Iré resumiendo todo el proceso sin omitir ningún paso. Seleccionando la opción predeterminada, aparecerá el Live en inglés. Si luego instalarás inmediatamente en disco, es la mejor opción. En mi caso, seleccionaré Other Language y presiono la tecla tabulador, donde vemos que no hay para elegir varios idiomas, sino que está configurado solo en italiano, de modo que en Keyboard Layouts lo cambio a ES y los locales a ES-AR. El nombre de usuario lo dejo en Live. Enter, y unos instantes después, que aquí resumo, se abre el Live funcional, y lo primero que haré es comprobar el funcionamiento de la red inalámbrica. Esto desde el icono de ajustes de red. Selecciono inalámbrico, lo activo con el switch a la derecha, marco mi red, Carlos Ham, y luego clic en conectar. Y tras ingresar la contraseña, la conexión por Wi-Fi queda establecida correctamente. En cuanto al lanzador principal y sus aplicaciones, estas se encuentran en español. Ahora abro una terminal e ingreso sudo ping google.com y tenemos respuesta del servidor.
Internet funciona correctamente. Salgo con Control Z. Doy clic en Install y veo que no me di cuenta que anteriormente me ofrecía cambiar el nombre de las carpetas o directorios al español. Marco no preguntarme esto de nuevo y doy en actualizar nombres. Recordemos que aún estamos en el live. Nos pregunta qué navegador web queremos instalar, Chromium o Firefox ESR. La tercera opción es ninguno y selecciono Firefox ESR. Clic en OK y al poco tiempo se abre la ventana de bienvenida del instalador Calamares. Dejo español y clic en siguiente. Es momento de seleccionar la ubicación geográfica. Argentina, Buenos Aires para mí. Establece correctamente el idioma en español de Argentina y clic en siguiente. Distribución del teclado, selecciono Spanish Latin American y siguiente. Es momento de seleccionar el disco y en mi caso toma de manera correcta la unidad de estado sólido Kingston de 120 GB que se encuentra limpio o como espacio sin asignar, con lo cual elijo borrar disco y marco con swap y con hibernación. Debajo vemos que asigna poco más de 4 GB, lo cual es correcto para esta PC, el doble de la memoria RAM. Clic en siguiente y ahora es momento del nombre de usuario, de equipo, que lo llamaré lock-os, la contraseña 2 veces, no marco iniciar sesión automáticamente o autologin, tendré que ingresar la contraseña con cada inicio de sesión, y marco utilizar la misma contraseña de usuario para administrador. Clic en siguiente y nos muestra un resumen con todas nuestras elecciones anteriores. Damos en instalar y comienza con el proceso que dura varios minutos, pero no requiere de nuestra intervención para nada y aquí resumo a unos pocos segundos. Al finalizar indica hemos terminado. Ahora locos está instalado. Damos en hecho y como aún no quité la memoria USB, nos pide que la retiremos y presionemos Enter. El equipo se reinicia, resumo todo el proceso hasta llegar al gestor de inicio de sesión. Ingreso la contraseña para mi usuario y unos instantes después se inicia desde el disco por primera vez. Clic a la derecha como hicimos en el live para seleccionar la red Wi-Fi. Luego clic en conectar y tras ingresar la contraseña, la red inalámbrica queda establecida correctamente. Abro una terminal y desde preferencias voy a cambiar el tamaño de la fuente para que de ahora en más tenerlo siempre en 14 puntos. El siguiente paso, como en todo sistema recién instalado, es actualizarlo, por lo cual ingresamos sudo apt update. Luego la contraseña nos informa que hay 61 paquetes para actualizar. Ingresamos sudo apt upgrade y comienza con la descarga e instalación que demora algún minuto y aquí resumo a unos pocos segundos. Al finalizar, limpio la pantalla con clear y vamos a aprovechar para instalar con sudo apt install neofetch, la herramienta ya discontinuada, pero útil para contrastar con otras distribuciones, en donde el proceso es rápido pero igual resumo. Al finalizar, reinicio el equipo con reboot. En algunas distros es necesario utilizar sudo, aunque en esta misma sesión de terminal hayamos ingresado la contraseña. De allí el error. Sudo reboot. Cuando reinicie el equipo, verificaremos los recursos empleados. Una vez que reinicia el equipo, primero vemos el Groove y a continuación el gestor de inicio de sesión, dado que no seleccioné autologin. Ingreso la contraseña y una vez dentro voy a fijar la terminal al panel, lo cual es muy simple y podemos hacer con cualquier aplicación, solo arrastrando hasta su ubicación. En lo personal, no me gusta tener iconos sobre el escritorio, prefiero siempre tenerlos en el panel. Luego abro el Xterminal y ejecuto el recién instalado neofetch. Y nos muestra que nos encontramos en locos 23 para 64 bits, en el Hewlett Packard DX 2300 y con el kernel 5.10.220. Vamos a hablar un poco sobre el kernel y algunas cosas que a veces se suelen pasar por alto. En principio, el kernel 5.10 puede parecer antiguo cuando lo comparamos, por ejemplo, con el 6.9 que equipan hoy en día a las distros Rolling Release, o el 6.8 de Fedora 40 o Ubuntu 24.04, incluso el 6.1 que trae Debian 12, ya desde su lanzamiento en junio de 2023. Lo cierto es que determinado hardware moderno no lo tendremos disponible con este kernel, que tampoco significa que no funcione, pero sí quizás no se aproveche todo su potencial. Un ejemplo, las tarjetas de video Intel Arc de la gama 700, o todos los beneficios del moderno sistema de archivos BTRFS o B3FS. Todo el potencial se libera a partir del kernel 6.2. Queda claro que una distro como locos
no busca que se puedan emplear lo último en hardware disponible, sino todo lo contrario, aprovechar hardware antiguo como el que hoy estoy usando en este video, aún más viejo. En el futuro podemos probar con el Pentium 4 y en 32 bits. Si nos dirigimos al sitio web endoflife.date/Linux y nos desplazamos hasta el kernel 5.10 LTS, nos muestra que el mismo fue lanzado el 13 de diciembre de 2020, 3 años y 7 meses atrás del momento de realización de este video. Y los otros datos importantes es su EOL, End of Life o fin de vida, es decir, hasta cuándo este kernel recibirá mantenimiento y actualizaciones de seguridad. Y todavía quedan 2 años y 5 meses, hasta el 31 de diciembre de 2026, mucho tiempo. El tercer dato, y muy importante, lo encontramos aquí donde te señalo, que es el 5.10.222. Estos 3 últimos dígitos muestran cuál es la última versión, siendo lanzada el 18 de julio de 2024. Recordemos que el kernel en la distro recién instalado es el 5.10.220, que fue lanzado el 21 de junio de 2024, poco más de un mes al momento de hoy, con lo cual efectivamente el kernel está actualizado. Cuando vemos los cambios que se realizan entre cada iteración del kernel, es bastante larga la lista, pero de problemas menores y muchas veces específico a un determinado hardware. Lo hablaremos en las conclusiones, pero las distros se diseñan para un fin principal. Locos está diseñado para ser ligera. Volviendo a NeoFetch, nos encontramos con 1522 paquetes, una cantidad lógica, ni minimalista, pero tampoco excesivos paquetes. Luego repasaremos las aplicaciones incluidas. Como sabemos, el escritorio LXD, el gestor de ventanas OpenBox, el ya mencionado CPU Intel Dual-Core E2140 y la tarjeta gráfica AMD Radeon 6450. Y ahora quizás el dato que más esperábamos, 269 megabytes de los 2 GB disponibles. Un empleo de memoria muy bueno sin duda alguna. Si lo comparamos con otras distros, siempre con esta misma PC, contra Arch Linux con LXQT, este con kernel 6.9.4 emplea 371 megabytes, un 38% más que Locos. Si lo comparamos con Body Linux 7 con kernel 6.2, emplea 306 megabytes de RAM, un 14% más que Locos. Finalmente, si lo comparamos con Legacy OS, esta revisión la hicimos el 29 de enero de 2023 y utiliza Debian 11 y también kernel 5.10, Legacy emplea 181 megabytes, un 48% menos que Locos. En definitiva, Locos es de las distros que menos memoria RAM emplean de las probadas en el canal y en 64 bits. Ejecutando ahora htop, nos muestra un empleo de memoria de 263 megabytes, ligeramente menor a NeoFetch, y los núcleos del procesador están en un mínimo. Muy bien, pasemos a ver las aplicaciones incluidas. Comenzando con el escritorio LXD, es completamente clásico. Con clic derecho sobre el fondo y preferencias del escritorio, tenemos 3 solapas o pestañas, con apariencia, iconos del escritorio y avanzado. Apariencia se utiliza para cambiar el fondo. Con clic en el menú desplegable nos muestra unos cuantos. Y a la derecha tenemos una miniatura de previsualización. El que trae de forma predeterminada tiene por nombre Locos 23. En mi caso copié en el directorio USR, Share, LXD, Wallpapers, este que estamos viendo del Joker, y dejaré para lo que resta del video. En la solapa iconos de escritorio podemos definir si queremos ver la carpeta documentos, la papelera de reciclaje y los volúmenes montados. Por ejemplo, la memoria USB. Como comenté antes, en lo personal no me gustan los iconos en el escritorio, solo dejo marcado mostrar volúmenes. En la solapa avanzados podemos marcar que con clic derecho se muestre el gestor de ventanas, como al hacer clic en el lanzador de aplicaciones. Pero este se muestra totalmente en inglés y solo muestra algunos iconos, de modo que no lo activaré. En cuanto al panel inferior, se trata de LX Panel, teniendo del lado derecho la fecha y con clic el calendario, a su lado los ajustes de red y el volumen de los altavoces. Del lado izquierdo encontramos los escritorios virtuales o espacios de trabajo que podemos cambiar con la rueda del mouse. La terminal, que la había puesto allí previamente, el centro de control, que luego veremos en más detalle, pero todas las aplicaciones también se encuentran en el menú principal. Luego se encuentra el muy buen y ligero gestor de archivos PCMan FM, un file manager que permite una fácil navegación entre archivos y directorios. Desde el lanzador de aplicaciones a un menú principal, las encontramos agrupadas en orden alfabético.
En LXD falta un buscador de aplicaciones. En accesorios destacan el capturador de pantalla, la calculadora, el editor de texto LiftPad y el visor de imágenes. En gráficos, LibreOffice Draw como parte de la suite completa de ofimática LibreOffice. En herramientas del sistema, el ya mencionado PCman FM, el imprescindible administrador de particiones Gparted y la terminal. En Internet, el navegador que seleccionamos en la instalación, pudiendo ser Chromium o Firefox ESR, en mi caso seleccioné el último, también se encuentra el cliente de torrent Transmission. En oficina, la suite completa LibreOffice. En programación, Icon Browser. Aquí en lo personal agregaría los entornos de desarrollo integrados Ozoni y Arduino. En sonido y video, el reproductor de audio Audacious y MPV o MPV. Dos excelentes aplicaciones. En preferencias, todo lo necesario para configurar y mantener el sistema. Varias de estas se encuentran en el centro de control. Ingresando a través de PCman FM al directorio Videos, con clic derecho sobre uno, habitual de pruebas en formato MOV y a 1080p, selecciono MPV para reproducirlo, el cual lo hace sin problemas, a pantalla completa y de forma fluida. Ningún problema y sin necesidad de agregar ningún códec. Ahora, dentro del directorio Imágenes, cuento con una serie de fotos en alta resolución que el simple pero efectivo visor de imágenes muestra correctamente. Si bien simple, cumple perfectamente su función e incluso permite una edición básica de las fotos. Quienes necesiten una herramienta de edición pueden descargar el excelente GIMP. Pasando a la siempre exigente tarea para este hardware de reproducir video en YouTube, me dirijo a un video del canal con el reproductor en tamaño cine, que es algo menor a pantalla completa, con una resolución de 720p con las estadísticas activadas. Firefox ESR lo muestra muy bien, de forma fluida, con una mínima caída de cuadros. Una vez estabilizado, en htop, vemos un empleo de 993 MB de los 2 GB disponibles, mientras los dos núcleos del CPU se mantienen en el orden del 40 al 50%. Pasando a 1080p, la reproducción sigue siendo buena, el empleo de memoria no sube, pero sí aumenta el empleo del CPU, a aproximadamente 75%. Prueba superada en YouTube. Pasemos a instalar aplicaciones. Desde el panel accedemos al ya mencionado centro de control, tratándose de una herramienta con 6 solapas o pestañas: escritorio, software, sistema, red, discos y temas. Dentro de escritorio podemos personalizar la apariencia, configurar atajos de teclado, el monitor, el gestor de ventanas, capturar la pantalla y el salvapantallas. Todas estas opciones también las tenemos a través del menú principal, pero aquí se encuentran agrupadas, quizás de manera más cómoda. Dentro de la pestaña Software tenemos lo que nos interesa ahora, que son el gestor LPKG, que veremos luego, y primero accedemos en Synaptic. Se nos solicita la contraseña y rápidamente estamos dentro de la herramienta clásica de todo sistema Debian. De aspecto sencillo, pero de gran poder, la alternativa por excelencia a la terminal. En la lupa busco el editor de audio Audacity, y tras dar en buscar, en unos pocos segundos lo encuentran. En su versión 3.2.4. Es una versión lanzada a fines de enero de 2023. La última versión es la 3.6. Se trata de una versión algo antigua, siendo normal en los repos de Debian estable. Lo selecciono y con clic derecho doy en marcar para instalar. Nos muestra una lista de paquetes que deben instalarse o dependencias y damos en marcar. Luego clic arriba en aplicar y finalmente en apply. Comienza descargando los paquetes y luego los instala. Todo rápido, pero igual resumo. Al finalizar, me dirijo al lanzador de aplicaciones y en sonido y video lo encontramos. Audacity, el muy buen editor de audio, se abre correctamente. Volviendo a Synaptic, solo voy a realizar algunas búsquedas sin instalar. Primero con Arduino, y rápidamente encuentra el ID del popular microcontrolador en su versión 1.8.19. Demasiado viejo. El 2.0 fue lanzado en 2022 y actualmente se encuentra en la versión 2.3.2. No instalaría un IDE tan antiguo. Lo haría descargando desde el sitio de Arduino como un app image. Busco ahora Spotify, que sabemos es software privativo y nunca podríamos encontrarlo en el repo oficial de Debian, al igual que ocurriría con Visual Studio Code y otro software privativo. Pasando al gestor de software LPKG, accedemos a él. Nos solicita la contraseña
y nos encontramos con una serie de paquetes que algunos anteriormente estuve probando, tratándose de varios de ellos bastante antiguos. Mirando el repositorio en GitLab, la última actividad aparece hace 8 meses, con varios paquetes de hace 1 o 2 años, y algunos han tenido muchísimas actualizaciones. La versión de Ventoy en LPKG es la 1.077 y es de junio de 2022, más de 2 años de este momento. Han salido alrededor de 20 nuevas versiones o lanzamientos. No sería para nada conveniente descargar desde aquí. Voy a descargar Balena Etcher para probar LPKG, pero en el GitHub de Balena se puede descargar la versión 1.19.21 como paquete dev y pesa 105 MB. Con clic en instalar, este se descarga e instala bastante rápido. Aquí resumo el proceso. Desde el lanzador de aplicaciones, accesorios, lo encontramos, Balena Etcher, el cual se abre correctamente. Volviendo al centro de control, LPKG, dentro de paquetes instalados, encontramos el recientemente descargado Balena y D-Day Normandy, un paquete de 523.4 MB de tamaño, que descargué previamente. Si bien se encuentra en el menú principal, dentro de juegos, al ejecutarlo, este no se abre. No muestra ninguna actividad ni mensaje de error. Con clic derecho, seleccionando Propiedades y luego Entrada de escritorio, quiero ver el nombre para ejecutarlo desde la terminal. Y es D-Day. Abro la terminal y ejecuto. D-Day. Ahora sí devuelve un error de permiso denegado en la línea 4. La verdad es que no buscaré una solución. Muy bien, de LPKG perfectamente se puede pasar. Entre la paquetería antigua, la no resolución de dependencias y otros errores, pasaré a la próxima forma de instalar software. Dirigiéndonos al sitio oficial en flatpak.org/setup/Debian, nos muestra las dos líneas que tenemos que copiar y pegar para emplear esta importante pero pesada herramienta. Si bien Flatpak no es un santo de mi devoción, para esta ni para ninguna otra distribución, reconozco que es práctica, muy actualizada, y para determinado software es Flatpak o nada. Con lo cual, lo instalamos copiando y pegando la primera línea o ingresando sudo apt install flatpak. Más fácil imposible. Luego los plugins de GNOME o de Plasma no los instalamos, todo lo haremos por terminal. Si bien quizás no lo probé, se podría instalar GNOME Software, sería una locura para esta distribución, valga el juego de palabras. Solo agregaremos el repositorio de esta última línea, que en mi caso instalé hace un rato para probar. Y es por ello que no necesito reiniciar el equipo. En tu caso sí debes reiniciar. Para instalar aplicaciones del extenso catálogo de Flatpak, nos dirigimos a su repositorio principal. Si bien hay otros, este es el más usual en flathub.org. En la caja de búsquedas, ingreso Spotify y en primer lugar lo tenemos. Lo seleccionamos y en el botón de Install damos en la flecha hacia abajo No en Install y se desplegarán las dos líneas que tendremos que ingresar en la terminal. Entonces, copio la primera línea y la pego en la terminal. Confirmo con IDS para luego comenzar con la descarga e instalación, donde tenemos que ser pacientes, dado que la primera vez que se instala un paquete por Flatpak debe hacerlo Free Desktop, que son unos cuantos megabytes, y finalmente Spotify, que son 206 megabytes aproximadamente. Una vez finalizado todo el proceso que aquí resumo, limpio la pantalla y pego la segunda línea del sitio de FlatHub para inicializar Spotify, el cual se abre correctamente a la espera que nos acreditemos. A modo de conclusión, Locos 23 con escritorio LXD me parece una buena distro, que cumple su objetivo principal, que es ser ligera para correr en hardware antiguo de bajos recursos. Entre lo que más me gustó está su instalador Calamares, la correcta elección de aplicaciones ligeras pero eficientes y el buen rendimiento en YouTube. Entre las cosas que me gustaría se agreguen los hashes para verificar las descargas y lo que se debería cambiar es el gestor LPKG. Pocas aplicaciones disponibles, en su mayoría muy antiguas, donde no se resuelven dependencias, y si se quieren tener aplicaciones con compilaciones propias, lo ideal es utilizar paquetes dev, como emplea por ejemplo MX Linux. La documentación que dispone Debian para la elaboración de paquetes es muy completa y asegura compatibilidad. Todos sabemos que el mayor trabajo no es crear una distro, sino mantenerla. Locos me parece un proyecto interesante y con futuro,
que requerirá mucho trabajo y la comunidad linuxera tiene que apoyar. Y con esto llegamos al final del capítulo de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo debajo, que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será... ¡hasta la próxima!